Bienvenido a Ecos de Ansiedad, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos, llevándote al límite de la inquietud. Mi querido ansioso, antes de escuchar la próxima historia, asegúrate de suscribirte y dejar tu terrorífico like. No querrás perderte nada de lo que viene. Ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. La historia de mi hijo. No hay palabras que puedan describir el terror y la desesperación que sentimos mi esposa y yo al ver cómo nuestro hijo, Daniel, era consumido por algo que escapaba a toda explicación lógica. Lo que comenzó como una simple travesura inocente con una tabla o ouija en casa de un amigo, terminó por destruir la paz de nuestro hogar y sumergirnos en una pesadilla de la que no sabíamos cómo escapar. Daniel siempre fue un niño alegre y curioso, pero todo cambió una tarde cuando regresó de jugar con sus amigos. Recuerdo que se veía más pálido de lo habitual, sus ojos estaban cansados y no parecía el mismo. Nos dijo que había jugado con una ouija, que lo habían hecho por diversión, pero desde esa noche, las pesadillas comenzaron. Al principio eran solo sueños, imágenes aterradoras que lo hacían despertar gritando en medio de la noche, sudando frío y llorando. Mi esposa y yo tratábamos de calmarlo, diciendo que todo estaba bien, que solo eran malos sueños. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no eran simples pesadillas. Lo que Daniel veía mientras dormía, estaba comenzando a invadir su mente incluso estando despierto. Las primeras señales fueron sutiles, pero perturbadoras. Daniel comenzó a hablar solo, como si mantuviera una conversación con alguien que no podíamos ver. Al preguntarle, nos decía que era solo un juego, que estaba hablando con sus amigos. Pero sus respuestas eran frías y vacías, completamente distintas a la forma en que solía hablar. Nos miraba con una frialdad que nos helaba la sangre. Después vinieron los cambios de comportamiento. Nuestro dulce hijo se transformó en alguien violento e impredecible. Comenzó a gritar, a arrojar cosas, e incluso llegó a empujarnos y a lanzar golpes. Era como si estuviéramos viviendo con un completo extraño, uno que odiaba todo lo que antes amaba. Mi esposa lloraba todas las noches, y yo sentía que no podía hacer nada más que observar cómo mi hijo se convertía en algo que no era humano. La voz de Daniel comenzó a cambiar también. A veces, cuando hablaba, su voz ya no era la suya. Era más profunda, más gutural, como si algo más hablara a través de él. En las noches, lo oíamos susurrar en la oscuridad, usando palabras que no entendíamos, pero que nos llenaban de un miedo indescriptible. Los ruidos venían de su habitación, como si estuviera hablando con alguien, y cada vez que abríamos la puerta para ver qué sucedía, nos recibía una mirada llena de odio. No podía aceptar que esto le estuviera pasando a mi hijo. Buscamos ayuda en todas partes, doctores, psicólogos, pero nadie parecía tener una respuesta. Nos decían que era estrés, que quizás necesitaba más atención, pero sabíamos que algo más estaba pasando. Lo peor llegó una madrugada, cuando mi esposa entró en su habitación y lo encontró levitando sobre la cama, sus ojos completamente en blanco, mientras su cuerpo temblaba de manera inhumana. Fue en ese momento cuando comprendimos que no era simplemente un problema psicológico. Algo mucho más oscuro estaba apoderándose de él. Desesperados, comenzamos a buscar ayuda espiritual. Fuimos de iglesia en iglesia, rogando por alguien que pudiera ayudarnos a salvar a nuestro hijo. Nos encontramos con sacerdotes que no nos creían, con personas que se burlaban de nuestra situación, pero finalmente dimos con un sacerdote anciano que aceptó ayudarnos. Lo que nos dijo nos heló la sangre, Daniel estaba poseído, y lo que fuera que lo había atrapado quería destruirlo, y posiblemente, destruirnos a nosotros también. El sacerdote nos advirtió que el proceso no sería fácil, que sería peligroso, pero estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para recuperar a nuestro hijo. Los días que siguieron fueron un infierno en la tierra. Las cosas en casa se descontrolaron por completo.
Daniel ya no dormía, se pasaba las noches gritando, profiriendo insultos que no parecían de un niño de 10 años. Hablaba en idiomas que no conocía y en varias ocasiones trató de lastimarnos físicamente. No era mi hijo el que nos atacaba, era la cosa que lo estaba consumiendo. El sacerdote nos pidió que mantuviéramos la fe, que rezáramos juntos, pero nada parecía mejorar. Las entidades que lo poseían eran fuertes, y mientras más intentábamos luchar, más violento se volvía. Hubo una noche en la que Daniel desapareció de su habitación. Lo buscamos por toda la casa, pero no lo encontramos. Finalmente, lo hallamos en el patio trasero, parado bajo la lluvia, con los ojos fijos en el cielo y una sonrisa espantosa dibujada en su rostro. La voz que salió de su boca en ese momento no era la de mi hijo. Nos dijo que todo era inútil, que ya lo habíamos perdido. Los días se volvieron semanas, y nuestra desesperación crecía. El sacerdote nos dijo que solo podíamos mantenernos fuertes, pero la lucha diaria estaba destruyendo a nuestra familia. Nuestra casa se había convertido en un campo de batalla entre el bien y el mal, y sentíamos que cada día estábamos perdiendo. Veíamos como nuestro hijo se debilitaba, su cuerpo parecía marchitarse, como si esa cosa estuviera devorando su alma poco a poco. Finalmente, el sacerdote decidió realizar un exorcismo completo. Las horas que siguieron fueron las más largas y aterradoras de nuestras vidas. Daniel gritaba, se retorcía en formas imposibles, y por momentos su rostro se transformaba, como si varias entidades estuvieran luchando por el control de su cuerpo. La oscuridad en la habitación era palpable, como si una presencia maligna llenara cada rincón. Pensé que no lo lograríamos. Pero después de lo que parecieron horas interminables, Daniel cayó al suelo, inconsciente. La casa quedó en un silencio sepulcral. Mi esposa y yo nos arrodillamos junto a él, rogando que todo hubiera terminado, y cuando finalmente abrió los ojos, por primera vez en meses, reconocimos a nuestro hijo. Las secuelas de lo que ocurrió aún nos persiguen. Daniel no habla mucho sobre lo que pasó, y nosotros evitamos tocar el tema, como si al hacerlo pudiéramos reabrir esa puerta al infierno que estuvo a punto de destruirnos. Pero jamás olvidaremos lo que vivimos, ni la oscuridad que trató de arrebatarnos a nuestro hijo. Si algo aprendí de esta experiencia, es que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, y jugar con ellas, aunque parezca inofensivo, puede tener consecuencias devastadoras. Lo que pasó con Daniel fue un recordatorio de que lo sobrenatural es real, y que cuando abrimos una puerta, no siempre sabemos qué o quién va a cruzarla. ¿Aún no te has suscrito? ¿Qué estás esperando? Dale like y comparte este video para que más personas se atrevan a sentir el terror.